Gente, gracias. No, este es un artículo medular de la reforma al sistema electoral colombiano. O sea, se cae de piso cualquier argumentación que se quiera dar en este Congreso en querer cambiar un poco las costumbres políticas, especialmente nuestro sistema electoral, si mantenemos esas viejas costumbres de amarrar funcionarios para que pues se presten para todo tipo de componendas que se han descrito en este país. De hecho, ya el Congreso tiene una carga muy complicada. O sea, lo que pasó en la Cámara de Representantes la semana pasada, un mal mensaje al país. O sea, hunden una reforma política, ¿sí?, donde se pretendía, por las fuerzas alternativas y democráticas del país, cambiar las costumbres corruptas y perversas del país. Las mayorías de la Cámara hunden la reforma política y ahora nos venimos a una reforma al Código Electoral, ¿sí?, tratando de meternos una cantidad de goles y de micos que va a perturbar aún más lo poco y nada de democracia que le queda al país. La verdad, eso no está bien. Eso, de hecho, ya tiene un direccionamiento perverso, y es hacia incidir naturalmente en los resultados de las elecciones en el 2022, pues para lo cual nosotros naturalmente no nos vamos a prestar ni lo vamos a permitir de ninguna manera. Además, pues porque estamos prestos a dar un debate amplio, un debate con argumentos. Entonces, senador Benedetti y presidentes de Cámara, de Comisión Primera de Cámara y de Senado, debo advertir que la misma Constitución, presidente, y yo quiero que esta intervención mía quede a manera de constancia, porque reafirmando lo que han dicho los colegas en las intervenciones anteriores, debo advertir que el artículo 266 de la Constitución Política, que fue modificado específicamente en esta parte de las competencias de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el acto legislativo 01 de 2003, determinó que la Registraduría Nacional del Estado Civil está conformada por servidores públicos que deben pertenecer a carrera administrativa especial, la cual se ingresará exclusivamente por concurso de méritos. Es lo que dice exactamente el artículo 266 de la Constitución Política, contrario a lo que dice el texto del artículo 23, numeral 3, y el artículo 24 de este proyecto de reforma al sistema electoral. Es por nombramiento por parte del registrador. De hecho, aquí se está saltando ya la Constitución Política y debo advertir pues ese vicio insubsanable desde el punto de vista legal. Pero también hay una sentencia muy a propósito de esta discusión, que es la sentencia C-533, que me parece pertinente dejarla registrada. Y yo, señor secretario, se la voy a enviar vía oficio a usted para que esa sentencia, la C-533, haga parte de este expediente. Y esa sentencia, la Corte Constitucional determina específicamente el propósito que tiene el constituyente derivado a la hora de haber reformado la Constitución, es separar del Registrador Nacional del Estado Civil toda influencia partidista o de militancia política en la provisión de cargos, de modo que se lograra una conformación, ¿sí?, de los registradores, en este caso a los cuales nos referimos, que estén completamente distantes de cualquier injerencia partidista a efectos de garantizar la democracia en Colombia. O sea, la misma sentencia C-533 de la Honorable Corte Constitucional determina específicamente esos elementos, pero sí dice también la sentencia, el artículo 266, en tratándose de los cargos administrativos, asesores, secretarios y en fin, una cantidad de cargos, registrador, usted tiene una cantidad de cargos ahí para disponer de ellos, que no disponga también de la democracia de este país, no interfiera en la democracia de este país, porque usted de hecho ya tiene una cantidad de cargos de los cuales puede disponer y los puede repartir a sus amigos o a quien a usted a bien le parezca, pero no atentar contra la democracia. O sea, aquí ya se ha dicho, de nada sirve. Senador Alexander López, un minuto más para concluir. Prende el micrófono, senador Alexander. Presidente, gracias. Nada haríamos, ¿sí?, pues todos los cambios que están introduciendo aquí a este sistema electoral colombiano, ¿cierto? Los votos electrónicos, los software, las auditorías, la cédula digital, bueno, todo lo que se está planteando, ¿cierto? De nada serviría
si quienes se encargan de implementar estas nuevas tecnologías y estas nuevas dinámicas del sistema electoral colombiano, pues obviamente hacen parte de un sistema de fraude o un sistema de componentes y alianzas electorales. Y esto no solamente opera ahora, pues, para quienes estén gobernando, esto opera para después del 2022 inclusive. Entonces, de hecho, presidente, nos parece que este artículo, el 23 y 24, que van ligados, son absolutamente inconstitucionales y por ende nosotros insistimos en que los registradores y estos funcionarios que tienen que ver con el sistema electoral tienen que ser elegidos, tienen que ser, mejor dicho, provisionados mediante concurso de méritos y no puede ser por dedocracia o como lo quiere tener hoy el registrador, ciertos nombrados pues con su círculo más cercano de amigos, pues que definitivamente no lo vamos a permitir, lo vamos a aceptar. Muchas gracias, señor presidente. La palabra al senador Gustavo Petro y se alista el representante Germán Navas. Pues a mí me parece que si se construyó un tipo de acuerdo político entre congresistas de la República y el registrador para pasar este artículo, lo cual significa que va a haber una repartija burocrática con criterio político. Porque no sería así si se pone un concurso, si se establece una entidad independiente para hacer el concurso, etcétera. Pero eso no está escrito en el artículo. En el artículo lo que está escrito es que, dado que son cargos de dirección, serían de libre nombramiento y remoción, y hay un acuerdo político previo con la clase política en el Congreso de la República para pasar ese artículo. ¿Qué significa eso? Pues que va a haber fraude. Porque a un político no le interesa poner un cargo de directoría o una seccional en la registraduría, sino para inferir en las elecciones. En un sistema electoral transparente, nos vaya bien, nos vaya mal, nos interesa tener cargos de dirección en la registraduría, porque se supone que debe ser neutra para todos los que competimos en las elecciones. Si eso no fue así, casi todo lo logrado en materia de software, en materia de auditorías, etcétera, se vuelve nada. Porque lo que vamos a tener es una repartija política en los cargos de dirección de la registraduría, en los departamentos, en los municipios. Y ese no es más sino la cuota inicial de una violencia. No solamente del fraude, sino de una violencia. No hay absolutamente ninguna razón para que un congresista haga un acuerdo con el registrador en base a tener cuotas de cargos directivos que no sea el fraude. Y entonces, la verdad, yo en las sesiones presenciales he intentado poner atención y escuchar la argumentación tratando de legitimar esta propuesta, pero no veo la razón aún. Si hubiese una razón, pongan en el artículo, se hará por concurso de méritos y una entidad independiente, el registrador, escogerá las personas que van a entrar a la planta de personal. Si eso no se pone, yo tengo que votar en contra y creo que habría que prender completamente las alertas sobre lo que este artículo puede implicar para el buen desarrollo de las elecciones del año 2022. Gracias, señor presidente. Bueno, muy bien, senador Petro. Senador Germán Navas, ¿tiene uso de la palabra? No soy senador, perdón, no soy senador, ni aspiro a eso. Perdón, maestro. A Angelita le consta. Angélica sabe muy bien que siempre me he negado a ir a acompañarlos a usted. Tiene el uso de la palabra, representante Germán Navas, y se alista la senadora Angélica Lozano. Angélica, perdóname que te quite la palabra, pero sé que coincidimos en todo lo que se honra de eso. Gustavo Petro tiene toda razón en lo que ha dicho. ¿Qué motivo tiene o qué razón tiene para que un grupo político se ponga de acuerdo con el registrador en la manera de nombrar gente? Lo hacen por puro altruismo. Yo que llevo ya 20 y pico de años ahí,
Sé que el altruismo no existe en los políticos cuando de organizar carreras se trata. Si hay alguien enemigo de las carreras administrativas y de los concursos, es el Congreso. ¿Cuántas veces? Yo recuerdo que con Angélica propusimos un concurso para personero y contralor y nos derrotaron porque no les interesa. Yo insistí siempre en la Cámara, en los concursos, cuando hablábamos de los magistrados de la Corte, inmediatamente los partidos políticos, los tradicionales y los no tradicionales, se nos opusieron. A mí ese acuerdo que nos cuentan que se hizo entre políticos y registrador es preparando el chanchullo para la próxima, porque yo sí le creo a lo que nos ha contado Gustavo Petro de lo que a él le hicieron en la campaña. Yo aquí en Bogotá no tuve problemas nunca, pero como no solo para Bogotá, yo sí creo que eso requiere unos méritos, requiere unos concursos, que se llegue ahí por méritos, por concurso, por capacidad, y no que se haga lo que se hizo con el anterior personero de Bogotá, que era el puesto 40 entre los elegidos, pero como era consentido de un grupo, lo eligieron. No, que sea una cosa seria. Pero es que siempre que vienen las elecciones, vienen los cambios en la registraduría. Y si hay, con el perdón del actual registrador, pero si hay algo que a uno le despierta sospechas siempre, es la registraduría. Y lo digo porque desde niño, cuando en mi casa se reunían políticos y periodistas, hablaban siempre de que lo que era el escrutinio era la elección. Y quien tenía registrador tenía elección. Y cuando me dicen ustedes a mí, lo cuenta Gustavo Petro, sin sonrojarse, que hubo un acuerdo político para la creación de estos cargos, uno dice, ¿qué están pidiendo liberales, conservadores? Mira, todo lo que están pidiendo ahí, que les den para apoyar eso. ¿Por qué no cambian su mentalidad? Ustedes siempre hablan de que hay que cambiar el Congreso. Cambiamos la mentalidad. Exigamos que esos puestos sean elegidos por concurso, un concurso hecho por personas independientes, no cuotas de los partidos. Pero ustedes siempre piensan en qué, en su partido y en sus amigos, porque el partido debe representar una colectividad. Esos partidos nuestros se han convertido en grupismos de amigos. Acompaño la propuesta de Petro. Vamos a ponerle seriedad a esto. Gracias. Sí, senador, vamos a darle luz a la palabra al otro coordinador ponente, que es el representante Alejandro Vega, y enseguida el senador Germán Barón. Gracias, presidente. Pues en la misma línea, yo creo que este código ya lleva bastantes días en discusión, son bastantes horas que llevamos los coordinadores ponentes, presidente, armonizando más de 600 proposiciones en las que hemos sido transparentes en dejar para la discusión y que sea esta corporación, tanto en Cámara como en Senado, que tome decisiones. Y no puedo permitir que el senador Petro, que la representante Ángela María Robledo y la senadora Angélica Lozano vengan a enlodar el trabajo que se está haciendo en este momento, que sea la decisión que se tome, pero no porque tengamos divergencias en la manera en cómo se deben resolver estas situaciones, pongan en tela o en juicio, en duda, el trabajo que se está adelantando en esta corporación, presidente. El artículo 266 ha sido leído parcialmente y ese es el artículo que realmente justifica este artículo 24. Este artículo 266 de la Constitución establece que los cargos de la registraduría efectivamente son de carrera y tienen una carrera especial. La carrera está regulada en la ley 1350, pero tanto el artículo 266 como la misma ley 1350 establecen que los cargos de dirección van a ser de libre remoción. Y eso es lo que está traduciendo este artículo 24, presidente. Se establece que los cargos de delegados departamentales, distritales, municipales, van a ser de libre nombramiento y remoción. No puede ser, presidente, que mientras estemos de acuerdo con el senador Petro o con la doctora Angélica Lozano en sus proposiciones, estemos trabajando en pro de la transparencia, pero cuando hacemos distinto es que estamos frente a componentes políticas, presidente. Creo que la discusión hay que llevarla de manera adecuada y que esta corporación tome la decisión que considere en democracia. En este sentido, presidente, igual dejo mi posición. Creo que se debe votar el artículo como viene en el informe de ponencia y negar la proposición que está presentada en este momento. Gracias. Para una réplica, señor presidente. Prenda el micrófono, presidente, por favor. Perdón, decía que con la venia del senador Germán Barón y el representante Eduardo Rodríguez, que nos faltan por intervenir,
Tiene el uso de la palabra para una réplica al senador Gustavo Petro. Sí, es que, digamos, nosotros no somos ingenuos. No llegamos ayer a la vida política de Colombia. Lo que hay en Colombia es un régimen político, que es precisamente lo que personalmente pretendo cambiar. Un régimen político. Un régimen político que tiene como base la corrupción, honorable representante Alejandro. No quiere decir que todos los congresistas sean corruptos o cosas por el estilo, no, pero hay un régimen, hay un sistema de la corrupción. La parapolítica es un ejemplo de eso, para no mencionarle 10 años de debates que hice en el Senado de la República, que demostraron un sistema, no unas personas individuales que cometieron unos delitos, no, un sistema político corrupto, sanguinario. Cada vez que al Congreso de la República, donde se asienta ese sistema, y no generalizo, pero para que haya un sistema político corrupto, es porque se ha sentado en el Congreso de la República. Por eso el 30% del Senado era parapolítico. Es decir, cómplice del genocidio en Colombia hace unos años. Y sus descendientes se siguen sentando en el Congreso. Herederos de la parapolítica. Para no hablar de Odebrecht y de otros sistemas de la corrupción. Cada vez que al Congreso de la República, es decir, a la clase política de Colombia, se le abre una compuerta, la aprovecha. La aprovecha. Y buena parte de esa clase política se termina robando el país o cometiendo fraude, trampa. Esto no es una invención nuestra. Solo le hemos pedido cerrar la compuerta, no dejarla abierta. Ponente Alejandro. Cerrar la compuerta. ¿Cómo se cierra esa compuerta para que no quede dudas? Pues hasta ahora hay unos instrumentos que además no son perfectos, también son cooptables. Los concursos de mérito. Y las calificaciones en esos concursos por una entidad independiente a quien va a nombrar. ¿Nos daría tranquilidad a usted si no está en ese sistema político de la corrupción? ¿Nos daría tranquilidad a nosotros? ¿Le daría tranquilidad a todos los que se van a inscribir de buena fe en las campañas electorales de todos los partidos políticos? ¿Le daría tranquilidad a la sociedad colombiana? ¿Por qué ustedes no ponen eso? Es lo que me preocupa. A mí me preocupa más el que ustedes como ponentes no dirijan la comisión a cerrar la compuerta de una posible enorme corrupción. Ciérrenla. Dígame, ¿qué es de negativo? Arguménteme qué es lo que no sirve de la propuesta de que esos cargos se entreguen por un concurso de méritos por entidad independiente. Explícame. Si usted me lo explica, hasta de pronto me convence. ¿Pero qué es lo negativo? Continúe 30 segundos más, senador Gustavo Petro. ¿Qué es lo negativo de no dejar que un individuo que es de todas maneras político al frente de una institución maneje libremente 1000 cargos después de que pasa ese artículo por el Congreso de la República y el Congreso de la República se lo permite? ¿Por qué no cerramos esa puerta? Sí, lo mismo, tal cual, los mismos cargos, las mismas funciones, todo lo que ustedes pusieron ahí, pero seleccionados por concurso de méritos. Indíqueme, señor ponente, una sola razón para que un concurso de méritos aquí no sirva. Y entonces sí sirve elegir 1000 personas a dedo después de que el permiso pasa es por el Congreso de la República y lo que hay dentro del Congreso de la República. Gracias.